La voz de las AMPAs. La voz de las AMPAs. La voz de la escuela, la voz del maestro, la voz Un espacio para oír a las madres y padres de los centros públicos. Para dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo desde las asociaciones de madres y padres. juega, piensa, escribe, aprende. La escuela es un tesoro para los que lo defienden. La voz de las AMPAs en su segunda temporada. La voz de las AMPAs. Escúchalo en iVoox o en YouTube. Este es el podcast número 16 de La Voz de las AMPAs, el quinto de esta segunda temporada, cuando estamos a 1 de marzo de 2022. En esta ocasión entramos en la etapa de elección de centro escolar y queremos adentrarnos en un consejo. Centro público, sin dudarlo. Recogemos en este podcast un resumen de las entrevistas ya publicadas el año pasado con profesores de infantil y de secundaria, para saber qué se encuentran las familias al entrar en ambas etapas. Incluimos en este podcast otra entrevista con Eduardo Fernández, profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Valladolid, que nos aclara qué se aprende cuando estudiamos en un centro público. Esperamos que os resulte interesante. ¡Empezamos! Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. En el tema del día hablamos de los que las familias van a encontrar al llegar a los centros de infantil y de secundaria. Recogemos dos resúmenes de la entrevista que ya publicamos el curso pasado. En primer lugar, hablábamos con Maite Sastre, maestra de colegio José Zorrilla, y esto nos contaba entonces sobre la entrada en un centro público en la etapa de infantil. En la entrevista del curso pasado no se hablaba de entrada en el centro público de 0 a 3 años, que habrían que añadir este curso después del desigual reparto que ha hecho la Junta de Castilla y León. ¿Qué dudas suelen tener las familias que van a entrar por primera vez en un centro educativo en infantil? Generalmente lo que más suele preocupar a las familias son aspectos relacionados con la conciliación familiar, pues el horario del periodo de adaptación, el horario del comedor escolar. También es frecuente la preocupación por el pañal, si es que aún la usan, o si les ayudamos para ir al servicio, qué ocurre si se mojan, si hay que cambiarles de ropa. Todas estas dudas se suelen resolver cuando hacen su primera visita para conocer el centro o incluso en el mismo momento de venir a hacer la solicitud de plaza. Después, en la última semana de junio, se les cita para una reunión en la que tratamos todos estos temas y otros que les puedan preocupar y se resuelven sus dudas y también se les dan unos consejillos para que en verano vayan preparando la entrada de su niño o su niña al cole. ¿Cómo dan respuesta a los centros públicos? ¿Qué hace especial a tu centro? Pues mira, los centros públicos en general y el nuestro en particular damos un gran protagonismo a nuestros alumnos y alumnas y a sus familias. Para que el paso por el cole sea un éxito, consideramos que es fundamental trabajar en equipo y proporcionar a nuestros niños y niñas una enseñanza personalizada. Para que esto sea posible, nuestro proyecto educativo se basa en 3 pilares fundamentales: el conocimiento profundo de cada alumno y cada alumna y sus circunstancias, la educación y gestión de las emociones y las metodologías activas. Este año, además, hemos implementado las TIC y el uso de los dispositivos individuales en el aula como un elemento más que complementa al resto de materiales educativos. Cercanía, no exclusión, profesorado más formado. ¿Qué características crees que son las que hacen de los centros públicos la mejor opción? Verás, yo llevo ya más de 20 años trabajando en centros públicos y, lógicamente, cada uno tiene su propio proyecto y sus líneas de trabajo. Pero algo que caracteriza a todos y cada uno de los centros por los que yo he pasado es que en ellos hay espacio para todos los niños y niñas. Da igual de dónde vengas, a dónde vayas, cuáles sean tus necesidades o tus gustos o tu forma de aprender, siempre encontraremos los recursos y la forma de adaptarnos a ti y que no seas tú quien tenga que adaptarse al cole. O sea, que seas como seas, te damos la bienvenida a la escuela pública. Me consta que te dejas la piel cada día por hacer felices a tus alumnos y tus alumnas. Muchas gracias, Maite, por tu colaboración.
En segundo lugar, recordamos lo que nos contó Raquel Medina González, profesora de inglés del Instituto Vega del Prado de Valladolid, sobre el paso a secundaria. Hola Raquel, solemos encontrarnos con padres y madres que tienen un niño o una niña de 11-12 años que hasta ahora está en un entorno seguro, como puede ser el colegio, y que piensan que esa seguridad se va a perder un poco al llegar al instituto. ¿Qué dirías para tranquilizarles? Se trata de una de las dudas más comunes en las familias. Cualquier cambio en nuestras rutinas diarias supone una situación de estrés y de miedo o de incertidumbre ante lo que se desconoce, ¿no? Lo que se llama entorno seguro es precisamente esto, es un entorno controlado. No obstante, agradezco que me deis la oportunidad de transmitirles un poco de tranquilidad. En primer lugar, porque en más de 20 años de docencia no conozco ningún caso de un trauma generado por este cambio, ¿no? Es más, el paso a primero de la ESO les da un nuevo porte de seguridad en sí mismos, en sí mismas, se saben en el instituto, donde conviven con personas adultas y aunque las mamás y los papás no lo crean, están deseando tener esta libertad, entre comillas, figurada, con la que sueñan desde que ya eran los más mayores en el colegio. El alumnado de secundaria está entrando en una edad complicada, la de la adolescencia, y a veces en la familia se piensa que en un instituto público los chicos y chicas gozan de un grado de libertad que puede perjudicar su aprendizaje. ¿Qué te parece este temor? Yo diría que existen dos tipos de miedos principalmente. El primero, el que no van a tener una tutora, un tutor que les conozca muy bien, muy de cerca, y que todo va a ser un ir y venir de distintos profes en el aula, que parece que no se van a preocupar ni por conocer su nombre. Y el segundo miedo, el que yo creo que todo el mundo se pregunta, es el miedo al salto en lo académico. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro es tal. Van a tener una tutora, un tutor exactamente igual que en el colegio, con la que compartirán todas las semanas un mínimo de 1 hora exclusivamente para trabajar y comentar cualquier cosa que les genere dudas o cualquier problema. Es decir, va a ser un espacio de debate del que en el colegio ahora mismo no se dispone. También se dispone además de un orientador, una orientadora a quien se puede recurrir en cualquier momento. Por otro lado, las entradas, los recreos, todos esos momentos de colectividad que puedan tener, siempre van a estar con profesorado que controle estos espacios en los que se encuentren. Es exactamente igual que se hacía en el colegio. Hasta segundo de la ESO no pueden salir del centro en ningún momento sin un permiso exclusivo por parte de los progenitores o tutores legales. Respecto a lo académico, los currículos se adaptan a su nueva manera de razonar. Es decir, que prácticamente en todas las asignaturas se va a volver a repetir la mayor parte de los contenidos que se han trabajado en la primaria, pero de una manera diferente, con un perfil adaptado a sus nuevas capacidades intelectuales. Por otra parte, se les controla la tarea y cómo trabajan en cada asignatura, igual que se hacía en el colegio. En este sentido, es el momento de darles un poco de margen para que empiecen a establecer sus rutinas personales de trabajo. No estar acostumbrados a que siempre estemos encima de ellos y de ellas. Confiar en que saben controlar sus tiempos, pero siempre vigilándoles de cerca, porque claro, no todo el mundo madura al mismo tiempo. Y bueno, aquí ya entra un poco el trabajo más individual desde la familia. Por eso a mí, respecto a la pregunta que comentáis, ¿no?, de que como adolescentes van a tener más libertades y demás, como comentaba antes, se trata de una libertad controlada. Hay unas normas de convivencia, hay unas normas de aula, incluso hay normas por asignaturas que se tienen que cumplir y existen muchísimos mecanismos de control que puedo asegurar que no dejan margen para que los adolescentes, nuestros adolescentes, puedan hacer cualquier cosa sin ser vistos. Y ya para terminar, Raquel, la opción de escuela pública en secundaria, ¿qué formación en valores da a su alumnado
¿Y por qué recomendarías a las familias que lleven a sus hijos e hijas de secundaria a un instituto público? ¿Por qué enseñanza pública? Los servicios públicos nos han demostrado de una manera fehaciente que funcionan constantemente, que no quiebran, que responden a las necesidades que vayan surgiendo. Los servicios públicos nacen a fin de garantizar unos derechos universales sin tener en cuenta la procedencia de las personas o sus capacidades. Se hacen eco de la pluralidad social y ponen en marcha estrategias de compensación para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de promoción en sus vidas. Participar de la escuela pública significa querer participar de esta riqueza plural. Se apuesta por pertenecer a una comunidad que representa fielmente a la sociedad a la que se pertenece y te prepara para eso precisamente. Así se forman las personas críticas, así se garantiza una ciudadanía libre, con un alto concepto de la justicia y solidaridad. Y el respeto a cualquier tipo de personas estará latente en su día a día, porque al final es lo que han vivido en la escuela pública desde un principio. Además, la escuela pública no impone requisitos de acceso para el alumnado y a la vez avala que el personal que trabaja en sus centros ha tenido las mismas posibilidades de acceso y derechos laborales que, por otra parte, dejan bastante que desear en las redes privada y concertada. Muchas gracias, Raquel, por tu aportación a La Voz de las AMPAs. Me gustaría muchísimo agradecer al Consejo Educativo que me haya dado esta gran oportunidad para manifestar lo que significa para mí la escuela pública y a poder animar a las familias a que matriculen a sus hijos e hijas en la escuela pública por todo lo que ello significa. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras. Lo que se aprende en una escuela por ser pública. Se ha hablado muchas veces de que la escuela pública es la de todas y todos, que socialmente es la forma natural de no discriminar, que posibilita el trabajo de inclusión, que en las burbujas privadas es imposible, que es una escuela de cercanía y muchas cosas más. Pocas veces se ha hablado de si el alumnado de la escuela pública está aprendiendo algo especial o no. Para saber algo de este tema hemos preguntado a Eduardo Fernández, profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Valladolid, que además de conocer el tema, tiene delante todos los años a una buena porción de alumnado que procede de centros públicos y también privados y privados concertados. Hola Eduardo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de La Voz de las AMPAs. Hay gente que piensa que si vas a un centro de élite, selectivo, privado, vas a aprender más. Creemos que no solo no es cierto, sino que pensamos que la escuela pública ofrece aprendizajes especiales. ¿Nos podrías decir si hay aprendizajes en el aula que se dan por estar en una escuela pública? ¿En las aulas y fuera de las aulas? ¿Cuáles son esos aprendizajes y por qué se producen? ¿Hay más cercanía, más diversidad? ¿Qué condiciones estructurales o de qué tipo influyen? Evidentemente la escuela pública, al ser de todos y de todas, tiene una condición, yo creo que estructural, evidentemente muchísimo más basada en la diversidad. Las condiciones socioeconómicas evidentemente son más heterogéneas, aunque evidentemente esto dependería de los barrios y los sectores en los que las escuelas públicas estuvieran insertos, pero en general evidentemente que garantizaría un tipo de aprendizaje mucho más heterogéneo, que es un poco la escuela, sería en este caso un retrato de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Quiero decir que creo que hay muchísimos estudios que plantean clarísimamente que frente a las escuelas privadas o concertadas que hay un nivel mayor de homogeneidad socioeconómica, cultural, que los capitales sociales y culturales de las familias son muchísimo más homogéneos. Yo creo que la escuela pública precisamente, si algo puede ofrecer, es esa diversidad de partida, ¿no? Que es un poco un retrato fiel de lo que, entre comillas, es un poco la
la sociedad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con sus heterogeneidades, con sus asimetrías, pero también efectivamente en lo positivo que se puede tener. Además hay muchos estudios que están planteando efectivamente que ese tipo de aprendizajes precisamente desde un punto de vista de heterogeneidad generan mayores resultados, ¿no? Bueno, pues hay estudios en esa línea que desde la investigación pedagógica que han planteado un poco esto, ¿no? Quiero decir que el hecho de aulas inclusivas, aulas cooperativas, aulas efectivamente en la que hay una mayor diversidad, ¿no? Racial, étnica, generalizada, de clase social. Bueno, creo que plantean otro tipo de posibilidades y de aprendizajes, ¿no? Hay un mayor enriquecimiento instrumental cuanto mayor es la diversidad del alumnado. Entonces, este planteamiento defendería un poco lo que en términos de ciudadanía buscamos a través de la escuela, ¿no? Una conformación ciudadana, y un ciudadano tiene que ser múltiple en sus dimensiones. Bueno, iría un poco en esa línea, quizás. También creemos que el aprendizaje no se da solo en el tiempo formal del aula y del centro, sino también en el tiempo fuera del aula. ¿La cercanía física de una escuela puede afectar algo a la interrelación en el alumnado y en las familias? Y no nos referimos tanto a las actividades extraescolares, inglés, deportes, como a una extensión de la clase y el contenido. La cercanía física de la escuela con respecto al barrio, pues bueno, en realidad son proyectos ya bastante históricos, ¿no? La idea de generar proyectos comunitarios educativos, ¿no? O proyectos integrales educativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es prioritario el romper. Claro, hay una historia ya muy arraigada también desde el neoliberalismo educativo desde hace años instalado, que es el tema de las zonificaciones y los distritos escolares, ¿no? Entonces, la liberalización de la zonificación pues ha permitido efectivamente, o ha impedido, el que esa cercanía física garantice un poco esa relación o interrelación entre escuela, comunidad, escuela, familias, actividades económicas o socioeconómicas de las familias con respecto a la escuela y demás. Yo creo que es un problema estructural de fondo que tiene que ver con la libertad de elección de centros, que tiene que ver muchas veces con los procesos de ruptura con las zonificaciones y los distritos escolares, y esa necesidad efectivamente de una escuela mucho más arraigada en el barrio. Eso por el lado de la escuela. Por el lado de lo social, pues eso implica el activar, que bueno, aquí en Castilla y León, por lo menos en el caso de Valladolid, también existe, es el activar a través de los centros cívicos, centros comunitarios, asociaciones y demás, una oferta, una mayor vinculación con las escuelas, ¿no? Bueno, en este caso se preguntaba por el tema de las familias, pero creo que efectivamente la cercanía física de las familias, no sé si tanto dependería de la cercanía física de las familias, sino de que efectivamente esas familias, los tránsitos que hacen con respecto a sus hijos e hijas en la escuela, los procesos de llevada a la escuela, de recogida, de interacción con la escuela, de participación en las actividades y demás, bueno, puedan ser más favorables si están arraigadas en la escuela, en los barrios o en los distritos escolares a los que el alumnado pertenece, ¿no? Esa sería quizás abogaría más por un proyecto mucho más integral, una ruptura entonces, lo que digo, de estos procesos de estonificación que a veces un poco hay adquiridos, ¿no? Y reivindicar mucho más esa cultura comunitaria de barrio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero para eso también se tiene que trabajar a nivel de intervención social y comunitaria, desde el punto de vista de la educación social, desde el punto de vista de agentes sociales y comunitarios, trabajadores sociales y demás, ¿no? Ya no sería una cuestión únicamente que le correspondería a la escuela, excede con mucho las posibilidades que puede tener la escuela de dar respuesta a eso. Sabemos que todas las escuelas que dependen de la administración pública no son iguales. Existen diferentes grados de participación en las decisiones del alumnado o la comunidad educativa, forma de crear, de direcciones, consejos escolares, los proyectos educativos. ¿Qué caminos puede seguir una escuela por ser pública de forma más natural que un centro privado para mejorar esa formación más global del alumnado? Desde el lado del tema de las actividades escolares / extraescolares o educación formal / no formal, yo creo que sí que tiene que haber una mayor continuidad, ¿no? Es decir, creo que más allá de
propuestas de reforzamiento escolar que se pueden hacer a través de los PROA o a través de programas un poco instrumentales. Creo que bueno, la línea que ya se establece a veces en los centros también es de generar otro tipo de procesos formativos bueno, que favorezcan o que satisfagan pues bueno, esos otros tipos de aprendizajes que creo que también son necesarios en términos ciudadanos, ¿no? Que tienen que ver con la lectura en un sentido más global. Por ejemplo, si hablamos del campo de la lectura y la escritura, pues bueno, pues que favorezcan pues eso, ¿no? El contacto con los medios de comunicación, con la literatura digital, con los videojuegos, con otro tipo de propuestas, pero ya no tanto desde la escuela en el sentido formal, ¿no? Yo creo que ahí pueden jugar un papel interesante los centros cívicos. No tiene por qué ser únicamente desde la escuela entendida como escuela, recinto escolar en el que los niños y niñas tienen que acudir, ¿no? Entonces yo creo que a veces nos empeñamos mucho que la escuela tiene que hacer de todo y evidentemente creo que en esa idea que decía antes de propuestas educativas integrales, yo creo que hay que apostar porque los centros cívicos, organizaciones y asociaciones que pueden estar trabajando desde el campo de lo no formal o lo social, pues oferten un poco, ¿no? O procuren esa propuesta un poco más integral y luego favorecer el acceso, ¿no? De los niños y las niñas a este tipo de proyectos, ¿no? Y desde el lado de la escuela en sí misma, pues bueno, yo creo que hay iniciativas que se han intentado hacer, como bueno, pues efectivamente las comunidades de aprendizaje o iniciativas en las que se han planteado bueno, propuestas de participación a través de escuelas de familias, escuelas de padres y madres. Bueno, yo creo que eso, más allá de puntualmente un acceso de las familias a la información que le puedan dar profesionales, tutores, tutoras y demás, yo creo que estaría más en la línea de integrar a pues diferentes colectivos, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, pienso en las personas mayores, colectivos de profesionales, educadores sociales, agentes sociales que puedan intervenir en los procesos de aula y dar otro tipo de informaciones y generar otro tipo de recursos que excedan un poco el trabajo instrumental, ¿no? O que rompan un poco con la dinámica excesivamente curricularizada o instrumentalizada que hay en la escuela. Por último, nos parece muy importante hablar de quienes se ocupan de esa educación en el centro, del profesorado. ¿Crees que influye en una mejor formación del profesorado de la pública? ¿Por qué? Bueno, eso es un valor añadido que tiene la escuela pública, ¿no? La formación profesional no creo que sea deficitaria, al menos en términos desde luego de cantidad, no lo es. Es decir, estamos hablando de procesos formativos iniciales por los que pasan los maestros y maestras, en el caso de educación infantil y primaria, que son de sobra conocidos, con una formación de grado, en algunos casos incluso con másteres añadidos de formación, más procesos de práctica e inserción profesional a través de prácticas. No creo que el problema sea que no haya un principio de realidad profesional, competencial, a nivel de contenidos de lo que es un poco la escuela, al menos a nivel pedagógico por parte del profesorado, ¿no? Otra cuestión quizás sería la cuestión sociológica o socioemocional, ¿no? Que quizás ahí habría más que debatir, ¿no? Hasta qué punto realmente el profesorado de la escuela pública está adaptándose un poco a los cambios socioemocionales que está requiriendo la sociedad ahora, bueno, pues capitalista, digital y demás, ¿no? Bueno, eso quizás sería otra cuestión más compleja, ¿no? No puede ser que parte de la historia que hay ahora mismo tras la pandemia sea que el profesorado se capacite en herramientas digitales, ¿no? Yo creo que hay muchas otras cuestiones que son necesarias desde el punto de vista emocional, como dije antes, desde el punto de vista político, social, pues la incorporación de dimensiones que tengan que ver con lo ecosocial, como estamos viendo ahora con las polémicas que hay en torno al consumo de carne, el cambio climático, la negación del tema de la violencia de género y demás, ¿no? Yo creo que hay una serie de cuestiones que creo que ahí sí que implicarían un poco una dimensión muchísimo más, no solo de contenido, sino también, bueno, pues socioemocional, ¿no? Que creo que sería importante incorporar en ese sentido. Pero yo creo que si algo tiene la escuela pública como añadido es la formación que tiene su profesor, al menos de partida, que si no creo que se le va a pedir más a un maestro o una maestra de lo que ahora mismo ya se les está pidiendo. Y desde luego, en comparación con lo que es la escuela concertada o la escuela privada, desde luego los procesos de selección y de acceso a la profesión docente son tremendamente mucho más competitivos, tremendamente más complejos, y hay una preparación previa que, bueno, podemos discutir si esa es la mejor o no, pero evidentemente está ahí. Apóyate siempre, maestros y maestras, aprende en la escuela todo lo que enseñan.
Muchas gracias de nuevo, Eduardo, por habernos atendido y habernos aclarado un montón de dudas que teníamos. Un saludo. Por la paz. Amigos de colores quiero tener, con todos ellos quiero compartir la alegría de vivir. Todo lo que necesitamos es hablar. Hablando, todo se puede arreglar. Todas las armas del mundo vamos a enterrar, porque si entre nosotros reina la amistad, no las vamos a necesitar. Tanques lanzando flores puedo imaginar, no más guerras, porque la paz en el mundo vamos a encontrar. La voz de las AMPAs en su segunda temporada. La voz de las AMPAs. Escúchalo en iVoox o en YouTube.